Ella se cuenta trabajando para las Naciones Unidas en el programa internacional de voluntariado. Ella es experta en abogacía pública. Actualmente está en la oficina de UNICEF Paraguay. Entonces vamos a escuchar un poco lo que tiene para contarnos la magíster Nadia Villalba. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir con todos y todas este espacio. Si me permiten, voy a presentar brevemente una presentación que tengo para guiar un poco mi conversación, ¿verdad? Realmente la comunicación es apasionante, ¿verdad? Y la idea de hoy es un poco compartir en esta semana del emprendimiento esa mirada, digamos, más allá de la comunicación periodística, sino qué otras miradas o qué otros elementos hacen a la comunicación estratégica desde mi experiencia, ¿verdad? Y una de las claves fundamentales de mi experiencia haciendo comunicación estratégica es justamente salirnos de todo ese ruido alrededor de los memes, de todo lo que nos genera las informaciones, las redes sociales, para conectarnos con el aquí y el ahora. Esa es una premisa fundamental a la hora de conectarnos con el otro, que es un paso fundamental a la hora de conocer las historias y de poder luego transmitir esas historias. El aquí y el ahora es como el punto de partida para una comunicación estratégica, el aprendizaje también para una comunicación efectiva que se da de una manera recíproca. Es decir, nosotros miramos primero, escuchamos, después nos informamos, nos conectamos con las personas, con las experiencias, y por último abrimos la boca, por último agarramos el micrófono. Muchas veces se dice que los comunicadores tenemos que hablar y hablar y hablar, y en realidad sí, hacer las buenas preguntas, las preguntas correctas, pero primero hacer todo ese ejercicio previo que es fundamental para una comunicación efectiva, ¿verdad? Y en esa conexión de la que hablo es fundamental para todos los procesos, ¿verdad? Y en el transcurso de todo lo que es innovar y innovar desde la comunicación, van a haber muchas palabras como inspirar, efectividad, transformar, historia, impacto, camino, olfato periodístico, estrategia de comunicación, movilizar, aprender, empatía, mirada. Y una palabra que no se suele escuchar mucho, que yo sí la utilizo, ¿verdad?, como una bandera, es la palabra magis, una palabra latina que viene de la espiritualidad ignaciana, que es un poco ser más, ¿verdad? El ser más en todo lo que yo haga, y con esa mirada de ser más para los demás, de ese ser más para la transformación, no solo personal, comunitaria, sino también ir más allá, ¿verdad? Y la invitación es un poco a mirar la comunicación como un camino que, por más que suene gastado, que los caminos tienen obstáculos o tenemos que hacer paradas estratégicas, realmente sí hay eso, pero también es un camino de paisajes, de experiencias, de oportunidades, que lógicamente esas oportunidades se tienen que generar. O sea, no es por arte de magia que uno va construyendo ese camino eficaz en la comunicación, pero sí, a invitarles al término de esta charla a dibujar en un papel ese camino en donde nosotros estamos ahora como comunicadores, y ver a dónde queremos llegar, o sea, cuáles son las metas, planificar y mirar más allá, de qué manera realmente voy a pensar fuera de la caja, como decimos, se dice desde el marketing, por ejemplo. ¿Qué de nuevo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a yo aportar más a estos procesos? Todos tenemos historias que contar, todos somos comunicadores, no todos profesionales, pero sí es importante sentarnos con los comunicadores profesionales para que nos orienten a llegar a esas estrategias que generen impacto, que transformen y que generen un matiz en lo que hacemos, que no sean más de lo mismo. Y ser esponjas,
ser esponjas, absorber absolutamente todo, absorber los conocimientos, volvernos niños, hacernos preguntas todo el tiempo, porque justamente las bases de esas preguntas son las que van a construir. No creer que no sabemos todo, sino buscar esa inspiración, no solo en los grandes líderes, sino también en los que han construido caminos desde la comunicación, desde el periodismo, desde la comunicación institucional y desde otras maneras de comunicar también, ¿verdad? Hacernos preguntas como dije, esa es la clave más que hablar. Y sobre todo todos y todas somos capaces de transformar. Y el rol de la comunicación es fundamental, es estratégico y no debe ser mirado desde una perspectiva de la difusión, sino todo lo contrario, desde el CEO, desde el director, desde la mirada estratégica de cuál es el objetivo final a donde nosotros queremos llegar, a donde queremos impactar, ¿verdad? Y por supuesto en ese proceso es importante, ¿verdad? Aprender a contar historias, cómo transmitimos datos, informaciones, que una idea quede grabada realmente en la memoria. Ahí tenemos grandes ejemplos a nivel internacional, como TED, Gramo en Paraguay, pero sobre todo esa conexión de generar esa emoción en todos los procesos estratégicos que hagamos. Esta es una frase que me encanta, ¿verdad? De Maya Angelou, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Si no tenemos procesos creativos donde generemos emoción, ese dato estadístico va a quedar ahí y probablemente no cambie tu política pública, no llegues a transformar. Entonces, esa emoción es importante, esa empatía que es importante. Y otra frase que me parece importante, ¿verdad? Que yo pude vivir haciendo, digamos, comunicación y lo sigo haciendo es aportar estratégicamente a procesos que impacten, que tengan sentido, donde se puedan evaluar los resultados, es fundamental, y escalar las buenas prácticas. Que las historias que contemos movilicen, inspiren a otros y que transformen. En la experiencia que tengo al trabajar en un organismo internacional, ¿verdad? Aquí pueden ver algunas de las fotos. Justamente lo que buscamos es eso, ¿verdad? Cómo hacer que una cosa que aparentemente pequeña, como una nota a una niña, pueda realmente generar un impacto, que no sea contar la historia de la inundación con el dato estadístico y de repente mostrar la pobreza o el morbo, sino realmente conectarnos, realmente disfrutar del viaje, realmente generar esa empatía con la niña, mirar lo que ella vive, sentir lo que ella vive y por supuesto tener ese olfato periodístico en el sentido de no irse directamente y prender la cámara ni generar un proceso de invasión al otro, sino sentarse en una esquina y mirar primero, disfrutar de lo que va pasando, tratar de sentir como el otro siente y a partir de ahí recién, de una manera respetuosa, tratar de conectarse y de ver qué de impactante podemos sacar de acá para que otros puedan conocer esto. Y por supuesto con tener el mejor equipo en términos de cámaras, en términos de edición, de fotografía. Y por supuesto no puede faltar la buena redacción, ¿verdad? La buena redacción que se construye. Esta es una nota que salió en El Mundo, que fue para mí un hito dentro de mi trabajo, porque no solamente se publicó internamente, sino también pudimos compartir desde una nota donde la mirada de la niña con dignidad se hablaba de la inundación, ¿verdad? Y como comunicadores y estudiantes, lo que les puedo, digamos, recomendar es que es importante nunca ponerse etiquetas, nunca decir, no, yo no sirvo tanto para la televisión, yo luego no sé escribir, sino ir probando desde lo poco, lo pequeño y lo progresivo, ¿verdad? Progresivamente probando, ir tratando de meterse en cosas que tal vez son desconocidas y después más adelante poder decir, bueno, voy a profundizar en esto.
¿verdad? ¿Y por qué pongo en el caso de acá una foto de una levantadora de pesos? Porque yo antes me ponía la etiqueta que era una persona inconstante, por ejemplo, en el tema deportivo, hasta que me puse todos los días a la meta de hacer 1 hora diaria uno de los ejercicios físicos, y hoy puedo decirte que forma parte ya de mi hábito, ya hago levantamiento de pesas también, aunque no lo crean. Entonces es importante en la comunicación también hacer eso, no ponernos la etiqueta de que nosotros no vamos a llegar ahí, no vamos a lograr eso, sino ver, ok, acá existen unas oportunidades, voy a tratar de moverme, voy a ver qué tal me va, y ir preguntándole cómo a otros les fue en ciertos procesos. Y por supuesto no puedo dejar de invitar a este tipo de inversiones, ¿verdad? La inversión de la lectura, leer los mejores libros, los mejores en el sentido no de los más caros, sino los que nos abran la mente, los que nos hablen del futuro, de la innovación, escribir, porque no podemos ser comunicadores y no ejercitar el hábito de la escritura, actualizarnos siempre, construir y cuidar nuestra salud mental y la inteligencia emocional, que por más currículum que tengamos, de todas las experiencias, si no tenemos estas cosas, lamentablemente no podemos construir equipos, no podemos eh, construir redes, y eso de repente al final deteriora los procesos comunicacionales a futuro. Y por supuesto la inversión en inglés, no solamente inglés, sino también guaraní, que son inversiones que te abren las puertas para que puedas realmente tener la mejor historia y poder construir realmente procesos interesantes, importantes, que impacten, ¿verdad? Y finalmente, cuando uno se traza todo ese camino, empieza a planificar, empieza a decir, bueno, ¿cómo yo quiero, quiero impactar realmente, cómo quiero contribuir a algo que no sea más de lo mismo? El comunicador no puede hacerlo solo. El comunicador necesita sentarse, agarrar un dato estadístico duro, llamarle a un técnico, sentarnos juntos en la mesa, distraerle a un grupo de creativos, sentarnos a mirar, esta estadística no cambia, no baja hace 20 años. Queremos que cambie el presupuesto público, queremos que haya realmente una incidencia en este tema. Entonces ahí metemos la historia, ahí movemos la emoción para que funcione una estrategia, para que hagamos procesos innovadores donde hayan diferentes actores, diversos, que puedan sumar a ese rompecabezas, ¿verdad? La comunicación es fundamental, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de diferentes actores para poder llegar a esa incidencia, para poder cambiar los números, para poder transformar. Y la clave para iniciar algo es dejar de hablar y ponerse a realizar, ¿verdad? Que es una frase de Walt Disney que me gusta muchísimo. Y nada, agradecida con la invitación, animarnos a dar ese salto de que es posible, innovar, transformarse desde un lugar pequeño, pero sobre todo seguir sumando y siendo más en el lugar donde nos toque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Nadia, y tengo la obligación casi intrínseca de poder preguntarte algunas cuestiones, como por ejemplo hablaste vos de la comunicación efectiva, ¿no? Y mientras hacías esa presentación o esa exposición, no pude yo dejar de notar que una comunicación efectiva lo hiciste a través de la aplicación de imágenes, y se me ocurrió, bueno, estaba hablando de saber comunicar, pero no está poniendo ni una sola palabra dentro de su presentación o su PowerPoint. Entonces yo me pregunto, ¿cuán importante es comunicar con lo que no se dice, comunicar con las imágenes cuando se trata con personas en situaciones vulnerables? ¿Cómo nosotros, comunicadores, damos un mensaje a aquellas personas a través de nuestra simple presencia sin mencionar ningún tipo de palabra? Sí, esa es una muy buena pregunta. Es un desafío, sobre todo cuando trabajamos como comunicadores profesionales con gente técnica, ¿verdad? Que tiene un dominio de los datos estadísticos que es súper necesario. Necesitamos la evidencia científica
para generar cambios, para generar campañas, ¿verdad? Pero la forma en la que nosotros transformamos eso es clave, ¿verdad? Y te doy un ejemplo concreto de lo que me estás consultando. Hubo un momento en el que estando en UNICEF teníamos que lo mencioné más o menos en la presentación, el dato de la mortalidad materna y neonatal que hacía 20 años no bajaba. Salió en una encuesta, en un documento científico, y era como, hace 20 años no baja, eso no va a bajar. Entonces nosotros nos sentamos, agarramos el dato y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con este dato? Entonces, a partir de ahí se hace un proceso, como dije, colectivo, de, bueno, hay que hacer algo, no puede ser que Paraguay continúe con esto y nadie haga nada. Entonces, ahí traemos el dato y la forma en la que tratamos de generar que la mirada se vaya hacia el dato era a partir de solamente una imagen de una cuna vacía que decía, Anita murió ayer, tenía 18 días. Solamente la cuna vacía. A partir de eso, ya el rol en ese caso era el representante del organismo, logra que un auditorio entero de médicos, de verdad, se pongan algunos a llorar, otros así como a parar, o sea, parar todo y qué hacemos ahora, ¿verdad? O sea, y ese es el poder de la imagen, ¿verdad? Que no hace falta llenarnos de letras o llenarnos de palabras, sino estratégicamente utilizarlas, ¿verdad? Claro, porque eso es muchas veces lo que nosotros tenemos con la facilidad de las multimedias, ¿no? Que uno dice, a ver, Twitter es un excelente canal de información, pero también Instagram también es un excelente canal de información a través de esas infografías que se publican. Tienen 3 palabras, 4 números, pero las imágenes son las que impactan. Y también mencionaba, vos decís, hace 20 años que no baja esta tasa. Entonces, cuando las personas van a hacer las entrevistas, pierden ese tacto al decir, bueno, si no baja las tasas, entonces ¿para qué yo voy a tener tanto tacto de querer comunicarme? Y se pierde eso. Entonces, ¿cómo poder acercarse a una persona en situación de vulnerabilidad teniendo ese tacto? Es decir, esperar el tiempo entre generar cierta confianza con un posible entrevistado y cómo lograr que esa persona que siente, a ver, no sé si vergüenza de sí mismo o se siente insuficiente consigo mismo, capaz que haya sido maltratada y no tiene la confianza suficiente, de hacer que hable contigo, más aún teniendo una cámara o un micrófono y que seas una persona totalmente desconocida. ¿Cómo generar ese tacto y esa confianza con una persona para que te cuente sus problemas más íntimos? Sí, eso es fundamental. Yo creo que no te enseña nadie en la facultad, digamos, pero sí la vida, la experiencia hace que uno entienda que no puede directamente irse como avasallando con la cámara directamente a sacar el micrófono. Por lo menos en los casos donde uno sí tiene el tiempo, ¿verdad? No por criticar, pero sí para entenderla y separar, ¿verdad? No es un trabajo de cobertura televisiva rápida, sino es, ok, yo necesito lograr, por ejemplo, una historia vida o un documental, entonces ahí no es necesario prender mi cámara todavía. Yo necesito primero sentarme, conversar con la niña, por ejemplo, en este caso de Amada, que era la que mostré el ejemplo, preguntarle qué le gusta jugar, de verdad, mostrarme un poco dónde está tu escuela, qué te gusta dibujar. O sea, uno primero tiene que conectarse con el otro, ¿verdad? Generar esa empatía. Lo mismo con una mujer, cuando yo voy a hacer una nota sobre lactancia materna, ya sea una super influencer o una mujer a quien yo encuentro en el Hospital San Pablo, yo debo generar esa empatía. Yo le cuento mi experiencia. Ay, a mí también me fue súper mal. ¿Cómo te fue a vos? Primero conectarnos con la persona y respetarle a la persona. Preguntarle si está de acuerdo. Y entonces ahí vos te das cuenta. Lo mismo con el guaraní. Hacer notas. Yo no hablo súper profundo el guaraní, pero tengo unas técnicas de empezar a meter conversación en guaraní y la gente se suelta, ¿verdad? Y ahí te cuentan en un guaraní profundo cosas que tal vez
no hubiese sacado si es que vos no le das la posibilidad de que se pueda expresar en su lengua nativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante, ¿verdad? Es mirar el entorno, vos ya, a lo mejor ya tu olfato periodístico hizo que le pilles a, probablemente esa es la profesora, o ese es el niño a quien le voy a entrevistar. Pero haces ese acercamiento, ¿verdad? No invasivo, y tratando de justamente de también preguntar a los que le rodean, que te cuenten un poco si conocen su historia. Entonces ahí vos ya vas armando tu historia en la cabeza, ¿verdad? Y último se da el tema de la entrevista, como último elemento. Y eso, espero que sirva para... Incluso parece incluso hasta un poco, no sé si irónico, pero sí un poco gracioso que el hecho de que guaraní sea que a las personas le genere un lazo hasta afectivo contigo en muy poco tiempo. Es muy diferente acercarte y decirle, hola, buen día, ¿cómo estás? Ahí ya reaccionan de una Exacto. forma más afectiva y sienten un acercamiento más profundo hacia tu persona y dicen, ah, esta no es alguien que se cree mucho por tener una camisa de UNICEF, por trabajar en un medio y cosas así. Aparte de eso, también mencionaste acerca de las etiquetas. ¿Cómo lidiar con las etiquetas de un medio o de una organización? Porque alguien te dice, bueno, él trabaja para una ONG en Techo, por ejemplo, y hace poco salió una información de Techo que decía que no le pagaban supuestamente a sus trabajadores. Esto hablo desde el punto ardiente de la suposición. Entonces, ¿cómo uno, como periodista, hace resaltar su trabajo, evitando tener esa etiqueta que su organización o que su medio le impone? Sí, justamente muchas personas de repente no conocen, ¿verdad? Sí es importante cuando uno llega a las comunidades, al menos nosotros por protocolo siempre les hacemos firmar un documento de autorización. En ese proceso de hacerle firmar la autorización para acceder a las entrevistas, uno le explica quién es UNICEF, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Que no va a salir en tal parte, que no se va a usar para una campaña política. O sea, los miedos frecuentes que normalmente la gente tiene, ¿verdad? Y vos conocías la organización, ¿escuchaste hablar alguna vez? O sea, siempre se hace como unas consultas justamente para evacuar todas las dudas que pudieran existir, ¿verdad? Y en el caso de que surja alguna duda, producto de etiqueta o que escucha en las redes sociales, vio algo que se dijo del organismo, lo que fuera, uno aclara. Lo bueno es que estamos en una época de la transparencia, o sea, absolutamente nada se puede ocultar. Entonces las organizaciones cada vez se les debe exigir más esa transparencia, o sea, no tenerle miedo a mostrar lo que somos, a mostrar lo que decimos, lo que pensamos, y lógicamente los trabajadores somos personas independientes, pero respondemos a una misión, respondemos a una estructura, ¿verdad? Y siempre es importante esa transparencia, ¿verdad? Y sí tener, un comunicador tiene que tener todas esas palabras mapeadas, ¿verdad? De todas esas dudas que pueden existir, ¿verdad? O consultas, siempre tenemos que tenerlas porque en cualquier momento puede surgir, no solo en las comunidades, sino también actores políticos, empresarios, etcétera, ¿verdad? O sea, es importante estar siempre preparado. Claro, hoy día las redes sociales o te realzan como periodista o te matan con la veracidad y te dicen, no, ese es un periodista de dudosa procedencia, algunas veces te dicen. Otro punto también, ustedes normalmente trabajan con muchas personas de sectores muy vulnerables, entonces es importante tener ese nivel socioemocional, a ver, psicoemocional, un manejo para poder sostenerse y seguir en su trabajo, porque a pesar de que nosotros seamos periodistas, también somos personas y sentimos el sufrimiento de las otras personas a través de la empatía, ¿no? Que es algo que nos caracteriza más a nosotros en este lado o en esta región de América, ¿no? Como dicen que el paraguayo es muy solidario, siempre nosotros sentimos ese aishiyaranga por otra persona. Entonces, ¿cuáles son algunas técnicas que desde la UNICEF o distintos voluntariados te enseñan para poder tener ese manejo y mantenerte firme en tu labor y entender cuál es tu propósito en ese lugar?
Sí, hay algo fundamental que es justamente la figura del cuidador, del cuidador, ¿verdad? O sea, que es justamente cuando uno se siente de repente ante una situación difícil, fuerte, eh, que te puedan contener posterior a eso, que vos puedas automáticamente buscar ayuda, o de repente si vos te encontrás con una situación donde vos podés controlar lo que sucede, pero estás viendo que tal vez hay una situación de vulnerabilidad o una situación de riesgo, ahí vos no podés cerrar los ojos y ser indiferente, vos tenés que comunicar a los canales correspondientes, porque uno se va no solo con la mirada y con el objetivo de lo que yo quiero como comunicador traer de esa visita a terreno, sino como te vas como la institución. Entonces tal vez yo no pueda resolver en ese momento lo que está sucediendo, pero sí derivar a donde corresponda, ¿verdad? A las instituciones encargadas, que no se quede ahí en el OPRI, como se dice. Y por otro lado, uno también cuando regresa a tener esa posibilidad de, con tu supervisor, con tu equipo de trabajo, compartir la experiencia. Eso es fundamental para recargar las pilas, porque a veces, muchas veces uno se siente también frustrado, que quiere cambiar las cosas y no puede. Entonces, bueno, eso forma parte de la vida, ¿verdad? Forma parte también de la misión del trabajo humanitario que hacemos, pero realmente es algo que vemos que nos pasa a todos, ¿verdad? O sea, a veces podemos hacer cosas y te sentís súper, súper bien, súper orgulloso cuando se logran esos cambios, cuando ves que las personas pudieron cambiar sus comportamientos, transformar su comunidad a partir de experiencias y de apoyos que les diste como organización, como organismo, y otras veces te sentís con esa frustración de gente que no lo logró, ¿verdad? O sea, que le cuesta, bueno, un montón de barreras, por ejemplo, de la pobreza. Y para eso sí es importante que uno pueda canalizar, que pueda tener su red de contención. En nuestro caso, lógicamente, tenemos todas esas herramientas, pero siempre es importante esa comunicación, porque más allá de lo profesional somos seres humanos, ¿verdad? Claro, justamente como mencionaste, nosotros tuvimos, no sé si te llegó a tener, tuviste el privilegio de tenerla como docente a la entonces magíster, hoy día doctora en lenguas, Celeste Fleitas, que nos había contado a través de un cuento sobre el caso que será un punto de inflexión entre la deontología periodística, incluso el caso de una niña, no sé si es Chile o Colombia, que quedó atrapada. Y estaba justamente, el único que estaba era un periodista y, y ahí hacía la pregunta, según tu ética profesional, ¿vos tendrías o no tendrías que intervenir en este caso si sos el único que puede salvar a la persona? Muchos decían no, porque uno no debe intrometerse en las circunstancias, sino que simplemente está allí como informante. Pero luego entraba el punto de vista humano, es decir, yo soy humano, está en riesgo la vida de una persona, ¿qué es más importante, la profesión o la vida? Entonces entraba también en esa discusión. Nada más que resaltar también lo que habías dicho, ¿no? Que uno siempre busca generar un punto de cambio y se siente contento al poder lograr eso, porque recuerdo que en tu currículum también decía, genero historias para lograr cambiar comportamientos en comunidades, y eso es algo que se resalta también, y resalta eso y da un éxito en las personas, y ahí cuando yo me pregunto, ¿cómo es que uno sabe que está haciendo bien las cosas? ¿Cómo mide el éxito de su trabajo? ¿Cómo sabes que tenés un buen equipo? Hay diferentes formas, mecanismos de medir los resultados. Por suerte, en esta era no solo se mide la analítica de las redes sociales, sino vos también puedes medir si a través de una campaña, por ejemplo, vos pudiste lograr que tantas familias hayan cambiado su comportamiento y cómo a través de diferentes herramientas, ¿verdad? Una, por ejemplo, muy sencilla es por ejemplo, si tuvimos una campaña sobre estimulación temprana, ¿verdad? A partir de unos tutoriales de estimulación donde la gente en su casa podía hacer sus propios juguetes con elementos cotidianos que encuentran en su casa, en su cocina, y armaban las familias y había un número de teléfono de WhatsApp donde podían compartir, mandar sus videos o hacer consultas. Entonces, una manera súper sencilla de relevar que la gente siguió los pasos del tutorial, que entendió el mensaje de tu campaña masiva, por así decir,
y que te mandan la prueba, porque te dice, mándame, entonces te mandan la prueba y ahí vos tenés la métrica, o sea, tenés tantas familias hicieron eso, tantas familias que antes, por decirte, no sabían que la estimulación lo podían hacer ellos, o tantas familias que creían que, que el lenguaje se daba recién cuando el niño empezaba a hablar. Sin embargo, que ya se da desde el vientre, por ejemplo. Por eso hay que leerla, o sea, montón de cuestiones que de lo científico vos haces que en tu campaña la gente entienda que había sido, tiene el poder de innovar en su propia casa. Pero eso son todas unas estrategias de comunicación interpersonal, que acompañan la comunicación masiva para que vos logres medir esos resultados de cambio de comportamiento. Lo mismo con el tema de el maltrato físico. O sea, si vos gente que dice que absolutamente no existe otra forma de disciplinar que no sea a través del castigo físico. Y vos le mostrás, mira, probá estas 3 técnicas este mes, a ver si te funciona. Y al término del proceso, vos medís si realmente haciendo esas técnicas lo logró. Y ahí vos te das cuenta cuando recoges la experiencia que los padres te dicen, esto no puedo creer que funcione. Había sido, hay otras formas de educar. Había sido que si cuento hasta 10, refunciona. ¿Verdad? Entonces es interesantísimo esos procesos de comunicación que no te dan necesariamente la comunicación masiva. Por eso es importante complementar con la comunicación para el desarrollo, que es esa comunicación que va un poco más de forma más cercana en el tú a tú, digamos, con la gente. Entiendo, entonces en este punto podemos llegar a la conclusión de decir que el éxito de tu labor se mide en el bienestar del otro. Y bien lo había dicho también un catedrático, ¿no? El principal requisito para ser buen periodista es ser buena persona. Más que nada, te agradezco, Nadia, de parte de la organización por haber accedido, ¿no?, con nosotros a poder expresarnos tus ideas y también a responder nuestras consultas. Ahora que bien sabrás que cuando somos etapa de estudiante nosotros queremos saber todos los porvenires que nos van a venir con esta carrera. Y algo que en la carrera siempre nos enseña desde el primer año es: no hagas esta pregunta, y yo te voy a hacer esta pregunta para poder dar por concluida esta charla. ¿Cuál es el mensaje que querés dar? El mensaje que les quiero dar es que nunca se cansen de aprender, que nunca es tarde, que se puede aprender absolutamente de todas las personas, de todas las edades, de todos los lugares, que se animen a soñar, que no se pongan etiquetas, no digan que no, yo no soy para esto, y que las oportunidades hay que buscarlas, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque las oportunidades son las que nos dan esas herramientas para salir adelante. Así que disfrutemos de este viaje, de este camino que es la comunicación, sigamos inspirándonos de los mejores que ya construyeron el camino antes que nosotros, y empecemos a mirar el Magis de cómo puedo ser más yo en lo que estoy emprendiendo, en lo que estoy, cómo puedo innovar yo en este lugar en donde me toca estar hoy.